Amigos de Orar, para ser amigos de Dios. Un programa para aprender a vivir una relación de intimidad con el Señor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Qué alegría compartir con ustedes este espacio, amigos de Orar, en la oración del Padre Nuestro que hemos venido meditando, y llegamos a la séptima petición: líbranos del mal. Yo quisiera compartirles el numeral 2851 del Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto. Dice: en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. El catecismo es claro: cuando hacemos la petición nos estamos refiriendo al maligno, al diablo, a Satanás. Recordemos que Jesús, antes de comenzar su ministerio público, tuvo que enfrentarse a él en el desierto. También Jesús realizó muchas liberaciones. Una que es emblemática es la del endemoniado de Gerasa. Llama la atención del estado de este pobre hombre. Se daba contra las piedras, estaba atado por cadenas, tenía una fuerza descomunal, se golpeaba, se hería, se laceraba. Y llega Jesús y realiza la liberación, y nos describen tan bellamente después de la liberación a este hombre, vestido, sentado y en sano juicio. ¡Qué diferencia! Él quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice: no, ve y anuncia a los tuyos lo que Dios ha hecho en ti. Muchas liberaciones realizó Jesús, y ciertamente si el diablo no existiera, Jesús lo habría dicho claramente, pero existe. El Papa Pablo VI, en una catequesis de noviembre de 1972, hablando precisamente de esta petición, dijo: el demonio no es una deficiencia, es una eficiencia. Es un ser espiritual, pervertido, pervertidor, terrible realidad, misteriosa, pavorosa. Jesús nos habló claramente de él. Por ejemplo, en el capítulo 13 de San Mateo, cuando hablaba de la colección de parábolas, la segunda parábola es la del trigo y la cizaña, y dijo claramente: el maligno es el que siembra la cizaña. También en la parábola del sembrador, el primer terreno sobre el camino, dice: el maligno arranca la semilla sembrada. Y tantos pasajes de la Sagrada Escritura hablan claramente de él. La primera de Pedro 5:8 dice: el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, resístanle firmes en la fe. San Juan 8:44 habla del padre de la mentira, el demonio. También en el contexto de la última cena en Juan capítulo 13 nos dice que el demonio entró en Judas. El demonio entró en Judas y era de noche. Bueno, y citamos un pasaje muy importante que es el de San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Dice: no luchamos solamente contra la carne o la sangre, es decir, con nuestra humanidad, sino que luchamos contra las fuerzas del mal. Y ahí elenca una serie de armas espirituales para luchar contra el maligno. ¿Qué nos pide el Señor? Que oremos clamando la fuerza del Espíritu Santo, clamando el poder del cielo. Atención, se trata de una lucha espiritual que no ganamos con la voluntad, que necesitamos la fuerza que nos viene de arriba, que necesitamos la presencia de Jesús que nos ayude a salir de esta lucha espiritual, de este combate, de esta pelea con el maligno. Atención, no basta querer para poder. No bastan las buenas intenciones, necesitamos la gracia, necesitamos la fuerza del Espíritu, y de ahí entonces esta petición tan importante. Algunos desconocen la existencia del maligno
Y aquí podríamos hablar entonces como de dos extremos. Un extremo, decir que no existe, y otro extremo, verlo en todas partes. El maligno existe, lo dice la palabra de Dios, lo dice claramente la Iglesia, y en esta petición invocamos la fuerza del Señor para luchar y salir airosos en ese combate espiritual contra la tentación. El maligno tiene dos acciones, una ordinaria y una extraordinaria. La ordinaria, inducirnos a la tentación, llevarnos al pecado, separarnos de Dios. De ahí esa palabra griega diabolos, quiere decir el que divide, el que separa, el que aleja del proyecto de Dios. Nos divide en relación con Dios, nos divide en relación con los hombres y nos divide interiormente. Él quiere frustrar el proyecto amoroso de Dios en nuestra vida. Esa es la acción ordinaria y es la acción más frecuente. Pero existe también una acción extraordinaria, en donde hablamos de la posesión o la infestación maligna, y para ello se requiere un exorcismo, en el caso extremo, o una oración de liberación. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor en esta séptima petición? Tenemos que pedir la acción del Espíritu Santo. Tenemos que pedir la gracia que nos da Jesucristo. Tenemos que pedir a Dios que no nos deje caer en tentación y que nos libre en este combate espiritual. Los santos de ello dan testimonio. Podemos advertir que el 90% de los santos tuvieron que ver con el maligno. Es muy bonito escuchar, por ejemplo, las historias del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que lo llamaba el gruñón. A veces no lo dejaba dormir. Una vez le quemó la cama. Y él decía, cuando el diablo está molestándome, cuando me araña las ventanas de la habitación, cuando impide que pueda descansar, que pueda reposar, es porque al día siguiente van a darse conversiones maravillosas, van a suscitarse grandes milagros espirituales. San Francisco de Asís también decía, si supieran mis frailes las luchas que tengo con el demonio, les daría mucho pesar de mí. Ya sabemos, por ejemplo, el combate del Padre Pío contra Satanás. Ahí tenemos entonces una gran invitación que nos hace el Señor. Ojo con el lobo, caridad con las ovejas. Guerra avisada, no mata soldado. El demonio existe, no hay que desconocer su acción, pero podemos vencerlo con la ayuda de la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, con mucha oración. Hay que orar mucho para no caer en tentación y repetir mucho desde el corazón, Señor, líbrame del mal, líbrame del maligno, líbrame de Satanás. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame cerca, quiero estar.
Señor, un día Pedro en Cesarea Marítima lanzó una expresión muy bella, hablando de todas las bendiciones que el Padre a través de ti, Señor, estaba derramando. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y pasó por el mundo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal, porque Dios estaba con él. Jesús sigue sanando a todos los oprimidos por el mal. Señor, síguenos regalando la fortaleza para no caer en tentación, para poder salir airosos en la lucha contra el pecado. Líbranos del maligno, líbranos de sus seducciones, líbranos de sus engaños, líbranos de romper la comunión con el Padre Celestial, de romper la comunión con los hermanos y de estar divididos interiormente. Señor, cúbrenos con tu sangre, cúbrenos con tu manto de amor, el maligno no nos toque ni nos haga daño. Protege, Señor, todo nuestro ser, defiéndenos del maligno, regálanos la fortaleza necesaria para no sucumbir delante de la tentación. Tú eres el más fuerte que ha vencido al fuerte. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres la verdad. Tú eres el camino y la vida. Defiéndenos, protégenos y acompáñanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada